El Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, decidió aumentar ayer su tasa de política monetaria en 0.75%, 75 puntos básicos. Eso, agregado a los niveles que se han aumentado últimamente, se monta en 4%. Es un nivel histórico, el nivel que tiene la tasa de referencia del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, en procura de controlar la inflación. La misma medicina que han estado aplicando todos los bancos centrales de la mayoría de países del mundo, incluyendo el de la República Dominicana, que esta semana aumentó 0.25% a su tasa de referencia y está en 8.5, 8.50. La mayoría de los bancos centrales lo que hicieron en el 2021 fue, en el 2020, perdón, fue inyectarle liquidez a la economía. Y siguieron en el 2021 con la misma iniciativa en procura de recuperar la economía en el 2021, tomando en cuenta que en el 2020 la economía mundial se cayó por la pandemia. Entonces en el 2021, bueno, vamos a inyectarle liquidez a la economía. Eso va a provocar un aumento de la inflación. Pero vamos a preocuparnos por la inflación cuando llegue el momento. Mientras tanto, vamos a preocuparnos ahora o interesarnos ahora en 2021 para recuperar la economía. La economía se recuperó en la mayoría de los países, pero eso provocó un aumento de la inflación. Se tomaron medidas internas en cada uno de los países para aumentar la inflación, para recuperar la economía a costa de que la inflación se disparara, pero luego se iban a tomar medidas internas en cada uno de los países para que la inflación bajara, que son las medidas que se están tomando actualmente. Ahora, ¿por qué la inflación no ha bajado a la misma velocidad? No ha bajado a la misma velocidad porque esas medidas internas que tomaron los países para recuperar la economía y luego para controlar la inflación, tuvieron como sorpresa, como elemento sorpresa, un factor externo, que es el factor del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto bélico ha provocado aumentos de precios en el mercado internacional a nivel global, principalmente de commodities para los alimentos y commodities también energéticos, y eso entonces ha hecho que los bancos centrales sigan tomando la medida de restricción de la economía, pero que aún así el resultado no se está viendo en la proporción deseada. O sea, entonces, estamos aumentando la tasa de interés, aumentando el costo del dinero, recogiendo liquidez, en procura de que se contenga un poco la inflación, reduciéndola para que se reduzca la demanda interna en cada uno de los países y haya menos aumentos de precios. Pero aún así los precios siguen subiendo. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental que está provocando ese aumento de precios es un elemento externo, que no está en el control de las autoridades monetarias de cada uno de los países. Le pasa a Estados Unidos, le pasa a la Unión Europea, le está pasando a América Latina, incluyendo la República Dominicana. Hoy el Banco Central emite su informe de índice de precios al consumidor, inflación medida por el IPC. Dice que la inflación interanual, es decir, de octubre de 2021 a octubre de 2022, está en 8.24%. Entonces, bueno, eso es menor que el 9.63 al que tuvo la interanual hasta junio o julio de este año. Sí, pero 8.24% es su mayor nivel de los últimos 11 años. Dice que la inflación enero-octubre, en lo que va de año, está en 6.31%. Muy bien, excelente, pero ese es el mayor nivel de la inflación en los últimos 11 años. La última vez que la inflación estuvo tan alta fue en 2011. O sea, 11 años no hacía que no teníamos inflación tan alta, aun cuando se está conteniendo. Y que la inflación subyacente, este año, la interanual subyacente, está en 6.86%. ¿Qué es la inflación interanual subyacente? Es la misma inflación, pero cuando tú le quitas el componente de los combustibles, de los precios de los combustibles. Entonces, la interanual está en 8.24 y la subyacente interanual está en 6.86. Quiere decir que está más o menos 1,5 puntos porcentual por debajo de la inflación normal. Eso es gracias a que el gobierno ha mantenido congelados los precios de los combustibles. Fíjense que si la subyacente fuera de los combustibles está en 6.86, cuando tú le agregas entonces los combustibles sin haberse aumentado, se te pone en 8.24. Imagínense ustedes entonces si el gobierno hubiera aumentado los combustibles y no lo hubiera subsidiado. En vez de estar en 8.24, pudiera estar en 11%. O sea que gran parte del control de la inflación se debe en gran medida no a las medidas del Banco Central de manera directa, sino a las medidas que ha tomado también de tipo fiscal el gobierno
con los subsidios a determinados productos, principalmente el de los combustibles, porque es el que tiene más peso o más incidencia en los precios. Aún así, repito, la inflación tiene un nivel alto. Está controlada en el sentido de que pudiera ser mayor, pero el resultado de las medidas de política de restricción de las autoridades monetarias no ha sido el esperado, no aquí, sino en la mayoría de los países. Y afortunadamente, repito, tenemos precios de los combustibles congelados, pero eso tiene un costo. Y es el costo del sacrificio fiscal que está haciendo el gobierno en procura de que la inflación no sea mayor. Así las cosas, vamos a terminar como quiera con una inflación por encima del rango meta, que es de 4% más o menos 1. 4% más o menos 1 es entre 3 y 5%. Y vamos a terminar por encima de 7% en el año completo. Eso es muy seguro debido a la situación que les mencioné, que el factor que está provocando alta inflación no puede controlarse con medidas internas porque es un factor externo, que es el conflicto Rusia y Ucrania, y ese factor externo, aún tomando medidas internas, tú lo que puedes hacer es contenerlo un poco, pero no bajarla. No hay forma de bajarla. Así que acostumbrémonos este año y por lo menos el año que viene también a tener precios altos, aunque no tan altos como pudieran estar, de no haber sido por la disciplina fiscal que hay que reconocérsela al gobierno del presidente Luis Abinader.